Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de audiolibros. Continuamos con la lectura del libro Demian, del autor alemán Hermann Hesse. Capítulo 3. El mal ladrón. Muchas cosas hermosas, delicadas y amables podría contar de mi infancia, de mi seguridad junto a los padres, del amor filial y de la vida fácil y tranquila en aquel ambiente suave, tibio y luminoso. Pero solo me interesan los pasos que di en la vida para llegar a mí mismo. Todos los bellos momentos de reposo, los islotes de felicidad y los paraísos cuyo encanto disfruté, quedan en la lejanía resplandeciente y no deseo volver a pisarlos. Por eso, al evocar mi juventud, hablaré solo de lo nuevo que me salió al encuentro, lanzándome hacia adelante y desarraigándome. Las acometidas vinieron siempre del otro mundo, y siempre trajeron consigo miedo, violencia y remordimiento. Siempre fueron turbulentas, amenazando la paz en que hubiera querido seguir viviendo. Así llegaron los años en los que nuevamente descubrí en mi interior un instinto que en el mundo permitido y claro había que disimular y ocultar. Como a todo ser humano, también a mí me acometió el lento despertar del sexo, como un enemigo destructor, como la tentación, como lo prohibido y el pecado. Lo que mi curiosidad buscaba, lo que suscitaba sueños, placer y miedo, el gran misterio de la pubertad, no encajaba en absoluto dentro de la segura felicidad de mi paz infantil. Hice lo que todos. Viví la doble vida del niño que ya no es un niño. Mi conciencia permaneció dentro del mundo familiar y permitido. Mi conciencia negaba el nuevo mundo que surgía. Pero al margen de aquel, yo vivía en sueños instintos y deseos subconscientes sobre los que la conciencia construía puentes, cada vez más atemorizada porque el mundo infantil se derrumbaba. Como casi todos los padres, tampoco los míos me ayudaron en el despertar de los instintos vitales, de los que nunca se hablaba. Solo colaboraban con un incansable esmero en mis esfuerzos desesperados por negar la realidad y seguir viviendo en un mundo infantil, que cada día era más irreal y más falso. No sé si los padres pueden hacer gran cosa en estos casos, y ningún reproche hago a los míos. Encontrar mi camino y terminar con el problema era solo asunto mío, cosa que me fue muy difícil, como la mayoría de los que han recibido aquello que se llama una buena educación. Estas dificultades las experimentaban todos los hombres. Para el hombre común, es este el punto en que las exigencias de su propia vida entran en colisión dramática con las circunstancias, el punto en que tiene que luchar más duramente por alcanzar el camino que conduce hacia adelante. Muchos viven ese morir y renacer, que es nuestro destino. Solo en ese momento de su vida en que el mundo infantil se agrieta y se derrumba lentamente, cuando todo lo que amamos nos abandona y de pronto sentimos la soledad y la frialdad mortal del universo que nos rodea. Muchos naufragan en este escollo y permanecen toda su vida apegados dolorosamente a un pasado irrecuperable, al sueño del paraíso perdido, que es el peor y más nefasto de todos los sueños. Pero sigamos con nuestra historia. Las sensaciones y los sueños con que se me anunció el fin de mi infancia no son tan importantes como para relatarlos. Lo importante fue el mundo oscuro. El otro mundo había vuelto a aparecer. Lo que un día significó Franz Krömer se agitaba ahora dentro de mí. Y con esto, también desde fuera, consiguió el otro mundo poder sobre mí. Había pasado ya varios años desde la historia con Krömer. Aquella época dramática y culpable de mi vida me parecía ya muy lejana y disuelta en la nada como una corta pesadilla. Hacía mucho tiempo que Franz Krömer había desaparecido de mi vida y casi ni me fijaba en él
cuando me lo encontraba alguna vez en la calle. Sin embargo, la otra figura importante de mi tragedia, Max Demian, no llegó a desaparecer nunca de mi horizonte, aunque durante mucho tiempo se mantuvo muy al margen, visible pero inactivo. Lentamente fue acercándose, irradiando otra vez su fuerza y haciendo sentir su influjo. Trato de recordar lo que sabía de Demian en esa época. Es posible que durante un año o más no haya hablado con él ni una sola vez. Yo lo evitaba y él no me importunaba en absoluto. Me saludaba amistosamente cuando nos encontrábamos casualmente. Me parecía entonces que en su amabilidad había un leve destello de sarcasmo o de irónico reproche, pero probablemente eran imaginaciones mías. La aventura que yo había vivido con él y el extraño ascendiente que había ejercido sobre mí parecían como olvidados, tanto por su parte como por la mía. No obstante, cuando ahora evoco su imagen y reflexiono sobre él, recuerdo que permanecía siempre allí sin que yo me diera cuenta. Lo veo yendo al colegio, solo o entre algunos alumnos mayores, y lo veo extraño, solitario y silencioso, caminando entre ellos como un astro, rodeado de su atmósfera propia, viviendo según sus propias leyes. Nadie le quería, nadie lo trataba íntimamente, solo su madre, y tampoco ella parecía tratarle como a un niño, sino como a un adulto. Los profesores lo dejaban tranquilo. Era un buen alumno, pero no intentaba gustar a nadie, y de vez en cuando oíamos algún rumor sobre una respuesta, un comentario o una réplica que había dado algún profesor, en un tono difícilmente superable por su áspera provocación y su ironía. Al cerrar los ojos me parece ver su imagen. ¿Dónde fue? Sí, ahora vuelvo a recordar. Fue en la calle, frente a nuestra casa. Un día le vi allí, con un bloque en la mano, dibujando. Estaba copiando el viejo escudo con el pájaro tallado que había sobre el portal de nuestra casa. Yo me escondía detrás de la cortina de la ventana y lo observaba. Con profundo asombro vi su rostro atento, distante y despejado, vuelto hacia el escudo. Era el rostro de un investigador o de un artista, inteligente y lleno de voluntad, extrañamente despejado y distante, con ojos llenos de experiencia. Lo veo nuevamente. Fue una tarde, en la calle, saliendo del colegio, y nos habíamos reunido en torno a un caballo caído. Todavía enganchado a su carro, el caballo resoplaba angustiada y lastimeramente por los hollares dilatados, sangrando de una herida invisible, mientras el polvo blanco de la carretera se iba tiñendo lentamente de oscuro. Cuando aparté los ojos de aquel espectáculo, con una sensación de malestar, vi el rostro de Demian. No se había acercado, se mantenía en segundo plano, con su aspecto de siempre, tranquilo y elegante. Miraba fijamente la cabeza del caballo y tenía de nuevo una atención profunda y silenciosa, casi fanática pero desapasionada. No pude apartar los ojos de él y sentí entonces, lejos en el subconsciente, algo muy especial. Observé el rostro de Demian y vi no solo que no tenía cara de muchacho, sino que su rostro era el de un hombre, y aún más, me pareció ver o sentir que tampoco era la cara de un hombre, sino algo distinto. Era como si en aquel rostro hubiera algo femenino. Durante un instante no me pareció ni masculino, ni infantil, ni viejo, ni joven, sino milenario, fuera del tiempo, marcado por otras edades diferentes a las que nosotros vivimos. Los animales suelen tener esa expresión, o los árboles o las estrellas. Yo no lo sabía, entonces no sentí exactamente lo que ahora describo como adulto, pero sí algo parecido. Tampoco tenía claro si era o no hermoso, si me gustaba o me repelía. Yo solo veía una cosa, que era diferente a nosotros, como un animal,
como un espíritu o como una pintura. No sé bien cómo era, pero era distinto, inexplicablemente distinto a todos nosotros. Los recuerdos no me dicen nada más, y probablemente estos estén determinados en parte por impresiones posteriores. Varios años pasaron antes de que mi relación con él volviera a ser más estrecha. Demian no había recibido la confirmación en la iglesia con los chicos de su curso, como se acostumbraba en el colegio, y esto dio lugar automáticamente a rumores. Se volvió a decir que era judío, o más bien que era pagano. Otros opinaban que tanto él como su madre carecían de toda religión, o que pertenecían a una secta legendaria y peligrosa. Respecto de esto, creo haber oído también que Demian vivía con su madre como con un amante. Lo más probable es que hasta entonces Demian hubiera crecido sin una determinada religión hasta un momento en que aquello le hiciera temer dificultades en el futuro. En todo caso, su madre decidió que fuera confirmado 2 años más tarde que sus compañeros, y así fue que durante unos meses fue mi compañero en la clase de instrucción para la confirmación. Algún tiempo aún no quise tener nada que ver con él, y me mantuve alejado por completo. Demasiados rumores y misterios le rodeaban, pero sobre todo me molestaba la sensación de compromiso que tenía desde la historia de Cromer. Y precisamente entonces estaba yo muy ocupado con mis propios secretos. La clase preparatoria para la confirmación coincidió para mí con la aclaración definitiva de los asuntos sexuales, y a pesar de mi buena voluntad, este hecho opacó mucho mi interés por la enseñanza religiosa. Los temas de que hablaba el pastor quedaban muy lejos de mí, en un mundo irreal, tranquilo y venerable. Eran hermosos e importantes tal vez, pero nada actuales o interesantes, en tanto que las otras cosas que me preocupaban lo eran precisamente en el más alto grado. Esta situación me fue haciendo cada vez más indiferente hacia las clases y aumentando mi interés por Max Demian. Algo parecía unirnos. Me voy a esforzar en seguir este proceso con la mayor exactitud. Que yo recuerde, todo comenzó en una clase, muy temprano por la mañana, cuando la luz de la sala todavía estaba encendida. Nuestro profesor de religión hablaba de la historia de Caín y Abel. Yo estaba desatento, tenía sueño y apenas escuchaba. Entonces el pastor empezó a hablar en voz alta y con vehemencia de la señal de Caín. En ese momento sentí una especie de contacto o llamada, y al levantar los ojos, vi a Demian que se volvía hacia mí desde los primeros bancos con una mirada penetrante y expresiva, entre burlona y grave. Me miró solo un instante. Enseguida presté toda mi atención a las palabras del párroco. Le oí hablar de Caín y de la señal sobre su frente, y en lo más hondo de la conciencia tuve la sensación de que las cosas no eran como él las decía, que también se podían interpretar de otra manera, y la explicación que nos daba podía ser criticada. Así, de esta manera, quedó nuevamente establecido el contacto entre Demian y yo. Y lo más extraño fue que apenas surgió en el alma aquella sensación de concordancia con él, se reflejó también, como por arte de magia, en el espacio. No sé si fue casualidad, o si lo consiguió él. Yo entonces creía firmemente en las casualidades. Pero a los pocos días, Demian cambió de lugar y vino a sentarse delante de mí durante las clases de religión. Todavía recuerdo cómo me gustaba aspirar, en el aire viciado de auspicio de aquella sala repleta, el perfume fresco y suave de jabón que exhalaba su nuca. Y pocos días después volvió a cambiar de lugar y se sentó junto a mí. Y allí permaneció durante todo el invierno y la primavera. Durante las mañanas las clases cambiaron por completo. Ya no eran somníferas y aburridas, y yo las esperaba con impaciencia. A veces escuchábamos los dos al pastor con la mayor atención, y una mirada de mi compañero bastaba para hacerme notar una historia curiosa, una frase extraña, y otra mirada inconfundible bastaba para alertarme y despertar en mí la crítica y la duda.
Sin embargo, muchas otras veces éramos malos alumnos y no seguíamos nada de la clase. Demian era siempre muy correcto con los profesores y con los compañeros. Nunca hacía tonterías de colegial. Nunca se le oyó reír ruidosamente o hablar en clases. Nunca se ganó un reto del profesor. Sin embargo, en voz baja y más por señas y miradas que por palabras, supo hacerme partícipe de sus propios problemas. Estos eran a veces muy especiales. De esta manera me dijo, por ejemplo, qué compañeros le interesaban más y de qué modo les estudiaba. A algunos les conocía muy bien. Un día me dijo antes de clase: escucha, cuando te haga una señal con el dedo, fulano o mengano se dará la vuelta para mirarnos o se rascará el cuello. Durante la clase, cuando ya ni me acordaba de lo que me había dicho, Max me hizo una clara seña con el dedo. Miré rápidamente hacia el alumno preciso y efectivamente, le vi hacer el gesto esperado, como movido por un resorte. Presioné a Max para que hiciera el experimento con el profesor, pero no quiso. No obstante, cierta vez que llegué a clase y le conté que no había estudiado la lección y que esperaba que el pastor no me preguntara, Demian me ayudó. El cura buscó con la vista a un alumno para que le recitara un trozo del catecismo, y su mirada errante advirtió la expresión culpable de mi rostro. Se acercó lentamente y alargó un dedo hacia mí. Ya tenía mi nombre en los labios cuando de pronto se inquietó y se distrajo. Empezó a dar tirones de su alzacuello. Se acercó a Demian, que le miraba fijamente a los ojos. Pareció que quería preguntarle algo y finalmente se apartó bruscamente. Tosió un poco y finalmente llamó a otro alumno. Poco a poco, entre aquellas bromas que tanto me divertían, me fui dando cuenta de que mi amigo, a menudo, también practicaba su juego conmigo. A veces, yendo al colegio, presentía de pronto que Demian venía detrás de mí, y al volverme, le encontraba efectivamente allí. ¿De veras puedes hacer que otro piense lo que tú quieres?, le pregunté. Amablemente me respondió con su modo tranquilo, objetivo y adulto. Lamentablemente, expresó, eso es imposible. Nuestra voluntad no es libre, aunque el pastor pretenda que sí lo es. Nadie puede pensar lo que quiere, ni yo puedo obligar a alguien a pensar lo que quiero. Lo que sí puede hacerse es observar atentamente a una persona, y entonces es posible decir luego con exactitud lo que piensa o siente, y por consiguiente también se puede predecir lo que va a hacer inmediatamente después. Es muy sencillo, lo que pasa es que la gente no lo sabe. Por supuesto que hay que ejercitarse. Entre las mariposas, por ejemplo, hay cierta especie nocturna en la que las hembras son menos abundantes que los machos. Las mariposas se reproducen como los demás animales. El macho fecunda a la hembra, que luego pone los huevos. Si capturas una hembra de esta especie, el hecho ha sido comprobado por los científicos, los machos acuden junto a ella por la noche, haciendo un recorrido de varias horas de vuelo. Varias horas, imagínate. Los machos advierten desde muchos kilómetros de distancia la presencia de la única hembra de los alrededores. Se ha intentado explicar el fenómeno, pero es imposible. Debe tratarse de un sentido del olfato extraordinariamente desarrollado, o algo parecido, como en los buenos perros de caza, que saben encontrar y seguir un rastro casi imperceptible. ¿Comprendes? La naturaleza está llena de cosas como esta, que nadie puede explicar. Y yo me planteo que si entre estas mariposas las hembras fueran tan numerosas como los machos, estos no tendrían el olfato tan fino. Si lo tienen así es porque lo han entrenado. Si un animal o un ser humano concentra toda su atención y su voluntad en una cosa determinada, la consigue. Ese es todo el misterio. Y lo mismo ocurre con lo que hablamos. Observa bien a un hombre y terminarás por saber más de él que él mismo. Estuve a punto de pronunciar las palabras adivinación de pensamiento y recordarle con ellas la historia de Cromer, tan lejana ya. Pero algo extraño ocurría entre nosotros con respecto a ese asunto. Ni él ni yo mencionábamos jamás
que hacía unos años él había intervenido de una manera tan decisiva en mi vida. Era como si nunca antes hubiera habido algo entre nosotros, o como si cada uno de nosotros estuviera firmemente convencido de que el otro lo había olvidado. Un par de veces nos encontramos con Franz Krommer yendo juntos, y ni siquiera entonces cambiamos una mirada ni dirigimos una palabra sobre él. No termino de entender, te dije. Primero afirmas que nuestra voluntad no es libre, y luego dices que para conseguir algo basta con que dirijamos hacia ella toda nuestra voluntad. Pero si no soy dueño de mi voluntad, tampoco podré dirigirla a mi antojo en un sentido determinado. Como hacía siempre que algo mío le agradaba, me dio una palmadita en el hombro. Eso sí que me agrada, exclamó riendo. Hay que preguntar siempre, hay que dudar siempre. Pero el asunto es muy simple. Si una de esas mariposas nocturnas de los que hablábamos quisiera dirigir toda su voluntad hacia una estrella o hacia cualquier otra meta parecida, no lo conseguiría. Pero ni siquiera lo intenta. Solo busca lo que tiene para ella un sentido y un valor. Algo que necesita y de lo que no puede prescindir. Y es justamente entonces cuando consigue lo increíble, desarrollar un sexto sentido, que solo ella posee entre todos los animales. Nosotros, los hombres, tenemos un campo de acción mucho e intereses mucho más amplios que los animales, pero también estamos inscritos en un círculo más bien pequeño que no podemos traspasar. Yo puedo soñar muchas cosas. Por ejemplo, puedo pretender que mi mayor deseo sería llegar al Polo Norte, o algo así, pero solo podré realizar este afán y anhelarlo con suficiente intensidad si el deseo pasa a formar parte de mí, si todo mi ser está penetrado de él. Cuando esto pasa y tú tratas de alcanzar algo que se te ordena desde tu interior, terminas por conseguirlo. Entonces puedes uncir tu voluntad al carro, como si fuera un buen animal de tiro. Si yo, por ejemplo, me propusiera conseguir que nuestro pastor no volviera a usar anteojos, no lo lograría. Sería tan solo un juego. Pero cuando en el otoño me propuse que me cambiaran de ubicación en la sala, lo logré fácilmente. Llegó de pronto un chico que estaba antes que yo en la lista alfabética y que había estado enfermo hasta entonces. Como alguien tenía que cederle el sitio en los primeros bancos, fui yo quien lo hizo porque mi voluntad estaba decidida a aprovechar inmediatamente la ocasión. Sí, dije, yo también sentí que había algo muy extraño en aquello. Desde el momento en que empezamos a interesarnos el uno por el otro, te fuiste acercando a mí cada vez más. Pero, ¿cómo sucedió? No te sentaste a mi lado desde el principio. Durante algún tiempo ocupaste el banco delante del mío. ¿Cómo lo hiciste? Así. Al principio yo no sabía con exactitud a dónde quería cambiarme. Solo sabía que quería estar sentado más atrás. Me lo dictaba mi deseo de acercarme a ti, pero no lo sabía conscientemente. Al mismo tiempo, tu voluntad también actuaba atrayéndome, ayudándome. Solo cuando me senté delante de ti, me di cuenta de que mi deseo se había cumplido a medias. Entonces, tomé conciencia de que lo que deseaba era estar al lado tuyo. Pero entonces no llegó ningún otro alumno nuevo. Así fue, pero yo hice lo que quería y simplemente me senté a tu lado. El chico con el que cambié de sitio se extrañó un poco, pero me dejó hacer. El párroco se dio cuenta de que había habido un cambio. En general, cada vez que se dirige a mí, se siente inquieto. Sabe muy bien que me llamo Demian y que, al empezar mi apellido con la letra D, no debería estar atrás entre la S. Pero no alcanza a tener conciencia de eso porque mi voluntad se lo impide y porque yo le pongo obstáculos. El buen señor se da cuenta de que pasa algo raro, me mira y empieza a reflexionar. Pero tengo una fórmula muy sencilla. Le miro fijamente a los ojos. La mayoría de las personas no lo resisten, se ponen muy inquietas. Cuando quieres conseguir algo de alguien, míralo fijamente a los ojos. Si ves que sigue tan tranquilo, puedes renunciar a tu deseo. No vas a conseguir nada con él. Yo solo conozco una persona con la que el sistema no me da resultados.
¿Quién?, pregunté rápidamente. Me miró con los ojos un poco entornados, como cuando pensaba intensamente. Luego los apartó sin responderme. A pesar de la gran curiosidad que sentía, no pude repetir la pregunta. No obstante, creo que se refería a su madre. Parecía vivir con ella en una confianza total, pero jamás me hablaba de ella, ni me llevaba a su casa. Yo apenas la conocía. En aquella época traté a veces de imitarle y concentrar intensamente mi voluntad sobre un deseo para conseguirlo. Eran deseos que me parecían bastante apremiantes, pero no lograba nada. Nunca me atreví a hablar de ello con Demian. No hubiera podido confesarle lo que deseaba, y él no me hacía preguntas. Mi fe religiosa había empezado a flaquear. Sin embargo, mis pensamientos, influenciados por Demian, eran distintos de los de aquellos de mis compañeros que habían llegado al escepticismo total. Habían algunos que ocasionalmente se referían a lo ridículo e indigno que era creer aún en Dios y en historias tales como la Santísima Trinidad y la Inmaculada Concepción, y que opinaban que era una vergüenza seguir contando todavía semejantes embustes. Yo no pensaba así en absoluto. A pesar de mis dudas, las experiencias de mi niñez me habían enseñado la realidad de una vida piadosa, como la que llevaban mis padres, y sabía que no era indigna ni falsa. Al contrario, seguía sintiendo el mayor respeto por lo religioso. Pero Demian me había acostumbrado a considerar e interpretar los relatos y dogmas religiosos con más libertad y personalidad, con más fantasía. Por lo menos yo seguía siempre con agrado las interpretaciones que él me proponía, aunque muchas me parecían demasiado extremistas, como la historia de Caín. Sin embargo, una vez me sobresaltó aún más durante la clase de religión con una teoría más audaz aún. El profesor había hablado del Gólgota. El relato bíblico de la pasión y muerte del Salvador me había impresionado mucho ya desde niño, cuando mi padre nos leía en Viernes Santo la historia de la pasión. Yo vivía íntimamente conmovido en ese mundo dolorosamente hermoso de Getsemaní y del Gólgota, pálido y fantasmal, pero tremendamente vivo. Cuando escuchaba la pasión según San Mateo, de Bach, el sombrío y poderoso fulgor del dolor que irradiaba aquel mundo misterioso, me inundaba con estremecimientos místicos. Aún hoy esta música y el Actus Tragicus son para mí quinta esencia de la poesía y la expresión artística. Al final de aquella clase, Demian me dijo muy pensativo: hay una cosa que no me gusta, Sinclair. Vuelve a leer la historia y analízala bien. Verás que tiene un sabor falso. Estoy hablando de los dos ladrones. El espectáculo de las tres cruces erguidas allá, sobre la colina, es sublime. ¿Para qué nos vienen con la historia sentimental del buen ladrón? Primero fue un criminal y cometió Dios sabe cuántos delitos. Después se quiebra y celebra orgías de arrepentimiento y contrición. ¿Me puedes decir qué sentido tiene ese arrepentimiento a 2 pasos de la tumba? No es más que una típica historia de curas, dulzona, falsa y sentimentalona, con fondo muy edificante. Si tuvieras que escoger como amigo a uno de los dos ladrones, o si tuvieras que confiar en uno, seguro no elegirías a ese converso llorón. No, elegirías al otro, que es todo un hombre, un tipo de carácter, que le importa un bledo una conversión que en ese momento ya no es sino palabrería, y sigue su camino hasta el final, sin renegar como un cobarde en el último instante, del demonio que hasta entonces ha estado ayudándole. Tiene carácter, y a los hombres con carácter siempre salen mal parados en la Biblia. Quizás fuera un descendiente de Caín. ¿Tú qué crees? Me quedé consternado. Creía conocer bien la historia de la pasión y ahora descubría con qué poca personalidad, imaginación y fantasía la había escuchado y leído. Pero al mismo tiempo, esta nueva idea de Demian me sonaba muy mal y amenazaba conceptos cuya existencia me creía obligado a salvar. No se podía jugar así con las cosas, incluso con las más sagradas. Como siempre, él se dio inmediatamente cuenta de mi resistencia,
antes de que yo dijera nada. Ya sé, dijo resignado, siempre pasa lo mismo. Pero te voy a decir una cosa. Este es uno de los puntos en que se advierten más claramente las fallas de nuestra religión. El Dios del Antiguo y Nuevo Testamento es, en efecto, una figura extraordinaria, pero no es lo que debería ser. Es lo bueno, lo noble, lo paternal, lo hermoso y también lo elevado y lo sentimental. De acuerdo, pero el mundo comprende también otras cosas, y éstas se le adjudican tranquilamente al diablo, escamoteando y silenciando la mitad del mundo. Se venera a Dios como padre de la vida, y al mismo tiempo se niega la vida sexual, que es la base de la vida misma, declarándola diabólica y pecaminosa. No estoy en contra de que se venere al Dios Jehová, en absoluto, pero opino que deberíamos santificar y venerar al mundo en su totalidad, no solo esa mitad oficial, separada artificialmente. Por lo tanto, deberíamos tener un culto al demonio junto al culto divino. Sería lo justo. O si no, habría que crear un Dios que integrara en sí al diablo y ante el que no tuviéramos que cerrar los ojos cuando suceden las cosas más naturales de la vida. En contra de su costumbre, Demian se había acalorado, pero volvió a sonreír y me dejó tranquilo. Sus palabras habían tocado el misterio de mis años infantiles, que me acompañaba constantemente y del que no había dicho ni una palabra a nadie. Lo que dijo Demian sobre Dios y el demonio, sobre el mundo oficial y divino frente al mundo demoníaco silenciado, era lo mismo que yo pensaba. Correspondía a mi mito, a mi idea de los dos mundos o mitades, la clara y la oscura. El descubrimiento de que mi problema era el de todos los seres humanos, un problema de toda vida y todo pensamiento, se cernió de pronto sobre mí como una sombra divina y me llenó de temor y respeto al ver y sentir que mi vida y mis pensamientos más íntimos y personales participaban de la eterna corriente del pensamiento humano. El descubrimiento no fue alegre, aunque sí alentador y reconfortante. Era duro y áspero, porque traía consigo la responsabilidad, la soledad e implicaba una despedida definitiva de la infancia. Por primera vez en mi vida revelé un secreto tan íntimo y hablé a mi amigo de mi concepción, tan arraigada desde mi infancia, de los dos mundos, y él se dio cuenta enseguida de que, en lo más profundo, yo estaba de acuerdo con sus ideas. Pero no era su estilo sacar ventaja de ello. Me escuchó con más atención que nunca, mirándome fijamente a los ojos, hasta que tuve que apartar los míos porque volví a sorprender en su mirada esa extraña intemporalidad casi animal, aquella inconcebible antigüedad. Volveremos a hablar sobre esto, dijo. Veo que piensas más de lo que puedes expresar. Claro que si es así, te darás cuenta también de que nunca has vivido completamente lo que piensas, y eso no es bueno. Solo tienen valor las ideas que vivimos. Hasta ahora has sabido que tu mundo permitido solo era la mitad del mundo, y has pretendido ignorar la otra mitad, como hacen los curas y los profesores. Pero no lo conseguirás. No lo consigue nadie que haya empezado a pensar. Sus palabras me llegaron muy adentro. Pero hay cosas verdaderamente feas y prohibidas, dije casi gritando. No puedes negarlo. Tenemos que renunciar a ellas. Yo sé que existe el crimen y los vicios, pero no porque existan me voy a convertir en un criminal. No se puede agotar el tema en una sola conversación, me tranquilizó Max. Desde luego que no vas a ir asesinando o violando muchachas, pero todavía no alcanzas el punto donde se ve con claridad lo que significa en el fondo permitido y prohibido. Has descubierto solo una parte de la verdad. Ya llegará el resto, no te preocupes. Ahora, por ejemplo, hace un año que sentí un instinto, incluido dentro de lo prohibido, que es más fuerte que todos los demás. Los griegos y muchos otros pueblos, en cambio, divinizaron ese instinto y lo veneraron en grandes fiestas. Así, pues lo prohibido no es eterno, puede variar. También hoy cualquiera puede acostarse con una mujer si antes ha ido al sacerdote y se ha casado con ella. En otros pueblos es distinto.
Por eso cada uno tiene que descubrir por sí mismo lo que le está prohibido. Se puede no hacer jamás algo prohibido y ser, sin embargo, un canalla. Y al contrario, en última instancia, quizás no sea más que una cuestión de comodidad. El que es demasiado cómodo para pensar por su cuenta y ser su propio juez, se somete a las prohibiciones existentes. Eso es muy fácil. Pero otros sienten en sí mismos su propia ley. A esos les están prohibidas cosas que los hombres de honor hacen diariamente, y les están permitidas otras que normalmente están mal vistas. Cada cual tiene que responder de sí mismo. En ese momento se interrumpió como si se arrepintiera de haber hablado tanto. Para entonces yo ya sabía aproximadamente qué sentía Demian y comprendí por qué había callado, pues aunque solía exponer sus ideas de una manera muy agradable y aparentemente ligera, detestaba hablar por hablar, como me dijo un día. Y en esa ocasión noté en mí que, junto al auténtico interés, había mucho de juego, mucha complacencia en la charla intelectual, en una palabra, falta de completa seriedad. Al volver a leer las últimas palabras que he escrito, completa seriedad, recuerdo otra escena que viví con Max Demian en aquellos tiempos aún semi-infantiles y que me impresionó vivamente. Se acercaba la fecha de nuestra confirmación. Las últimas clases de religión versaban sobre la comunión. Consciente de la importancia del tema, el pastor cuidó mucho sus explicaciones y consiguió crear en estas últimas clases un ambiente de unción religiosa. Sin embargo, precisamente entonces, mis pensamientos se concentraron en otra cosa, en la persona de mi amigo. Esperando la confirmación, que se nos explicaba como solemne acogida en la comunidad de la iglesia, yo pensaba que lo valioso de aquellos 6 meses de enseñanza religiosa no era lo que había aprendido, sino la cercanía e influencia de Demian. Me preparaba, no a ser recibido en la iglesia, sino en algo muy distinto, en una orden del pensamiento y de la personalidad que tenía que existir sobre la tierra y cuyo enviado o emisario consideraba yo a mi amigo. Traté de rechazar aquella idea. A pesar de todo, quería vivir la ceremonia de la confirmación con dignidad, lo que me parecía poco compatible con mis nuevos pensamientos. Pero fue en vano. El pensamiento estaba ahí y lentamente se fue enlazando al de la cercana ceremonia religiosa, que yo celebraría de manera distinta a los demás. Para mí iba a significar la entrada en un mundo intelectual que me había sido revelado por Demian. En aquellos días volví a discutir acaloradamente con él. Fue antes de una clase de religión. Mi amigo se mostraba lejano y no se entusiasmaba ante mis palabras, seguramente muy pedantes y pretenciosas. Tal vez hablamos demasiado, dijo con desacostumbrada seriedad. Las palabras ingeniosas carecen por completo de valor. Solo nos apartan de nosotros mismos. Y alejarse de uno mismo es pecado. Hay que saber replegarse en sí mismo por completo, como las tortugas. Poco después entramos en la sala. Comenzó la clase y yo me esforcé en prestar atención, sin que Demian tratara de distraerme. Pero poco rato después empecé a sentir, desde donde Demian se sentaba, algo extraño. Un vacío, un frío o algo semejante, como si el lugar que ocupaba se hubiera quedado desierto. Cuando aquella sensación empezó a hacerse insoportable, volví la cabeza y le miré. Max, mi amigo, estaba sentado muy derecho y correcto, como siempre. Sin embargo, su aspecto era totalmente diferente al de costumbre. Algo que yo desconocía irradiaba de él y le rodeaba. Creí que tenía cerrados los ojos, pero luego vi que los mantenía abiertos. Estaban fijos, no miraban, no veían. Se hallaban dirigidos hacia adentro, hacia una remota lejanía. Demian estaba completamente inmóvil y parecía que no respiraba. Su boca parecía tallada en madera o mármol. Su rostro, uniformemente pálido, parecía de piedra, y solo su pelo castaño parecía conservar alguna vida. Sus manos descansaban delante de él, sobre el banco, inertes y quietas como objetos, como piedras o frutas.
pálidas e inmóviles, pero no lasas y blandas, sino como firme y segura protección de una intensa y oculta vida. Aquella visión me hizo estremecer. «Está muerto», pensé y estuve a punto de gritar, pero sabía bien que no lo estaba. Mis ojos se mantuvieron fijos, su rostro en aquella pálida máscara pétrea, sintiendo que aquel era el verdadero Demian. El que andaba por ahí y hablaba conmigo no era más que una parte de Demian, que durante un rato representaba un papel, plegándose y amoldándose para dar gusto. Pero el verdadero Demian tenía ese aspecto de piedra, ancestral, animal, bello y frío, muerto, pero al mismo tiempo repleto de una vida fabulosa. Y en torno suyo el vacío silencioso, el éter, los espacios siderales, la muerte solitaria. Ahora se ha retirado por completo de sí mismo, pensé estremecido. Nunca me había sentido tan solo. Yo no participaba de él, estaba fuera de mi alcance, más lejos que si se encontrara en la isla más lejana del mundo. Consideraba incomprensible que nadie, excepto yo, se diera cuenta. Todos debían verle, todos tenían que estremecerse, pero nadie se fijaba en Demian. Seguía derecho como una estatua, o como me pareció entonces, rígido como un ídolo, mientras una mosca se paraba sobre su frente y recorría lentamente su nariz y sus labios, sin que él reaccionara con el menor gesto. En esos instantes, ¿dónde estaba? ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? ¿Estaba en un paraíso o en un infierno? No pude hacerle ninguna pregunta. Cuando al terminar la clase le volví a ver vivir y respirar, nuestras miradas se cruzaron y comprobé que era el de antes. ¿De dónde venía? ¿Dónde había estado? Parecía cansado. El color había vuelto a su rostro. Sus manos se movían. En cambio, su pelo castaño parecía ahora sin brillo y como cansado. En los días siguientes intenté varias veces en mi dormitorio un ejercicio nuevo. Me sentaba muy derecho en una silla, con los ojos fijos, me quedaba completamente quieto y esperaba ver cuánto tiempo podía resistir así y qué sensaciones tenía. Pero solo conseguí cansarme y que los párpados me ardieran. Poco tiempo después fue la confirmación, de la que no me ha quedado ningún recuerdo importante. Luego todo cambió. La niñez se fue derrumbando a mi alrededor. Mis padres me miraban un poco desconcertados. Mis hermanas me resultaban muy extrañas. Una vaga desilusión deformaba y opacaba los sentimientos y las alegrías que me habían sido habituales. El jardín ya no tenía perfume, el bosque no me atraía. El mundo a mi alrededor parecía un saldo de cosas viejas, gris e insípido. Los libros eran papel, la música ruido. De esta manera va perdiendo las hojas de un árbol en otoño, sin que él lo sienta. La lluvia, el sol o el frío resbalan por su tronco, mientras la vida se retira lentamente a lo más íntimo y lo más recóndito. El árbol no muere, espera. Se había decidido que después de las vacaciones yo iría a otro colegio, por vez primera lejos de casa. A veces mi madre se me acercaba con especial ternura, anticipando la despedida y esforzándose en llenar mi corazón de amor, nostalgia y recuerdo. Demian se había ido de viaje, yo estaba solo.